Estamos en el domingo, 14º del tiempo, perdón, 13º del tiempo ordinario. Ya nos comentaba Ross desde la bienvenida que la invitación es a que nos abramos a la sabiduría de Dios que nos guía, es decir, construir una vida que esté centrada en su comunicación amorosa, concreta, la manera como Dios nos va dando pistas para construir una vida plena. Un elemento importante que recuperamos aquí es ¿verdad? Quien no sea libre ante sus bienes no puede aprender de mí, es decir, no puede ser mi discípulo. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de la sabiduría. Ya lo hemos presentado varias veces, fue escrito en griego, más o menos en el siglo II antes de Cristo. Hace una síntesis de la sabiduría de la tradición judía con intuiciones de la filosofía griega. Presenta recomendaciones concretas para crecer en el arte del buen vivir, que podríamos decir que la sabiduría es fundamental para eso. ¿Cómo puedo yo utilizar lo que conozco, lo que recibo y aplicarlo correctamente en mi cotidianidad, en mi vida, para así bien vivir? La lectura del día de hoy nos cauciona a no pretender construir nuestra vida prescindiendo de Dios y sus consejos. Compara la sabiduría divina con nuestros intentos de conocer la realidad, que siempre serán parciales. Solo Dios tiene la perspectiva absoluta de lo que es. Los verdaderos sabios y sabias de todas las épocas entendieron esto y se dejaron formar por Dios. Recordemos que el libro se presenta como sabiduría de Salomón en su primer capítulo, lo cual nos hace recordar aquella petición de Salomón a Dios. Cuando el Señor le ofrece, ¿qué quieres que te dé, que yo te regale? Salomón no le pide riqueza, ni poder, ni eliminar a sus enemigos, sino le pide la sabiduría para conducir su vida y a su pueblo prudentemente. Tomado de la lectura, solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, quienes te agradaron. El salmo que vamos a escuchar, Salmo 89, inicia exaltando, algo toqué que estaba mal, perdón. Exalta al Señor como nuestro verdadero refugio. El ser humano tarde o temprano se hace consciente de su fragilidad. A veces nos pasamos la vida tratando de ser autosuficientes hasta que las circunstancias, tarde o temprano, pero siempre, nos muestran esta fragilidad, lo efímero de nuestra vida. Quien trata de remediar esta angustia existencial meramente con artilugios de su mente, termina engañándose. Solo quien se acerca a Dios con actitud de escuchar y aprender, encuentra sentido. La clave es aprender a ver la vida desde Dios. Cuando descubrimos su amor y aprendemos a vivir atentas y atentos a Él, todo lo demás nos llega por añadidura. Tomado del Salmo, enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos, sensatas. La segunda lectura nos lleva ahora a la carta de Pablo a Filemón, un escrito de los que se consideran como muy probablemente auténticos, escritos de la mano de Pablo. Es el más corto de los que tenemos, la carta más corta, tan corta que no tiene división en capítulos, solo 25 versículos. Y por eso, como ven en la cita, ponemos Filemón 9:10, punto y coma 12:17. Versículos 9 y 10, y luego del 12 al 17, no hay ningún número que identifique el capítulo. Pablo le escribe a un cristiano de condición acomodada, que es Filemón. El motivo es que con Pablo se encuentra Onésimo, un esclavo fugado, un fugitivo, de quien Filemón, conocido de Pablo, era su amo. Recordemos que en la institución de la esclavitud, además de su sentido económico, tenía un sustento jurídico. Según la ley romana, Pablo sería cómplice
de la fuga de Onésimo. El apóstol en su carta lleva pronto el problema más allá de esos referentes limitados. Le transmite el sentido a Filemón, el sentido cristiano, de que el amor es el valor supremo. Desde ahí invita a Filemón a ver su relación con Onésimo radicalmente transformada. Si bien podría perder a un esclavo, un activo, diríamos ahora, de sus posesiones, podría ganar a un hermano, lo cual es infinitamente superior. Pablo presenta a Onésimo como su hijo, a quien ha engendrado en Cristo. Él ha sido su sostén en su cautiverio. Y le pone con cierta sagacidad y desde luego con sensibilidad de corazón, Él está haciendo por ti lo que tú quisieras hacer, ayudándome a mí. Nos quedamos con esta frase de Pablo: si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Hoy vamos a escuchar del capítulo 14 del Evangelio de Lucas, la manera como el evangelista nos presenta esta necesidad de focalizar nuestra vida y su sentido en el Señor Jesús. La lectura inicia presentando algunos elementos fundamentales de aquellas personas que, habiendo encontrado al Señor, transforman su vida radicalmente desde una relación de amor absoluto. Y de esto vamos a hablar un poquito más en la homilía, que es este amor absoluto. El texto inicia presentando un contexto. Jesús caminaba con una gran muchedumbre. Después dice que se dirige a los discípulos y finalmente da un mensaje que pues lo tomarán y aceptarán, inclusive menos que todos los que en ese momento se consideraban discípulos. ¿Qué es lo que quiere hacer Lucas con estos grupos cada vez más pequeños? Subraya que el seguimiento del reino no es cuestión de entusiasmos pasajeros y superficiales. Implica un compromiso radical de conversión, de transformación de vida. Quienes realmente siguen a Jesús no aman a nadie más que a Jesús, ni a sus familiares más cercanos, ni siquiera a sí mismas, a sí mismos. La enseñanza no es aplicable solo al amor a Cristo, de quien aprendemos a vivir en agape. Cualquier persona que se mantiene en un amor comparativo, es decir, que capta que ama a alguien más que a otras personas, quiere decir que no ha encontrado el amor de agape. El amor de agape es infinito y no hay un amor más infinito que otro amor infinito. No podemos comparar infinitos, son así, infinitos, son absolutos. Conforme el amor de Cristo nos sana, nos capacita para amar así. Lucas pone aquí la expresión del Señor: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, que Mateo y también Lucas pone sobre todo en los anuncios de la pasión. Este cargar la cruz y seguir al Señor no es una invitación meramente a padecer, como hemos dicho muchas veces. La cruz es el símbolo máximo de ese amor como entrega. En ella Jesús nos entrega su vida, nos entrega su todo. Cargar nuestra cruz, por lo tanto, implica asumir nuestra vocación personal a amar. Esa es específica a cada persona y es irrepetible. Es la manera concreta de seguir el ejemplo del Señor. Recordemos el texto de Juan: nadie tiene un amor más grande que el que da su vida por sus amigas, por sus amigos. Las parábolas que siguen, la del constructor de la torre y la del rey que sale a la guerra, tienen un mismo mensaje: ver si tenemos los recursos necesarios para emprender la tarea, en este caso, la tarea de seguir al Señor, el llamado a encarnar el amor en lo concreto de nuestras vidas. San Ignacio usaba una frase que aparece en las Constituciones: ver si el Espíritu Santo me promete, te promete la gracia para lo que sientes que el Señor te está pidiendo. Y esto tiene que ver
con la vivencia conjunta de un entusiasmo por aquello que Dios nos pide, sentirnos llenos, llenas de Dios, y la paz que solo nos deja la libertad de estar en sus manos. Nos quedamos con el texto: quien no esté dispuesto a renunciar a sus falsas seguridades no tendrá acceso a la experiencia de Dios. Muy bien. Comentábamos al inicio de nuestra celebración que el tema central de las lecturas de este domingo es el buscar la sabiduría que va vinculada al arte de vivir. ¿Cómo podemos llevar nuestra existencia a la plenitud? Y esto tiene mucho que ver con nuestra conciencia humana, con la manera como nos damos cuenta del mundo en el que estamos, de las personas que nos rodean, de todas las posibilidades que hay de poder construir relaciones de amor. Nada nutre el alma humana como un encuentro amoroso, como el acercarnos a alguien que nos mira, reconociéndonos, valorándonos, convalidándonos. Cuando te das cuenta de la importancia que tienes para esa persona que te ama. Nada nutre más el alma, porque eso significa que se están estableciendo estos vínculos de amor que van construyendo la comunidad. No podemos terminar de ser personas si no somos parte de una comunidad. Me da muchísimo gusto que se hayan ofrecido para servir a toda la comunidad en esta Eucaristía del domingo 23º del tiempo ordinario, una comunidad que se reúne alrededor de los ejercicios en la vida diaria de oración contemplativa. Nos constituimos como comunidad en la medida en que crecemos en esta sensibilidad, como les decía, al mundo que nos rodea, a las personas que nos rodean, y captamos las posibilidades de establecer vínculos de amor. Esto suena muy bonito, pero no siempre es fácil, porque a lo mejor en nuestra vida, en vez de una experiencia de encuentro, de amor, de qué lindo es tener amistades, abrirnos para incorporar en nuestras vidas a personas nuevas, enriquecernos mutuamente a través de eso, a lo mejor nuestra experiencia ha sido distinta por circunstancias de nuestra infancia, adolescencia o inclusive más cercanas. Podría ser que en vez de encontrar amor, encontramos incomprensión o juicio o agresividad. Y eso a veces no solamente nos deja con un cierto nivel de inseguridad, sino también de insensibilidad. El corazón dolido, herido, se cierra. Entonces ya no vemos a las otras personas, no captamos la posibilidad de vivir en un mundo pues casi mágico, diría yo, en el sentido de una armonía bellísima, esta vida plena para la que fuimos creados. Y aquí es donde entra el centro de los mensajes de las lecturas de este domingo. ¿Quién nos ayuda a salir de esa incapacidad? Pues Dios, y Dios con su amor. San Ignacio vivió primero los ejercicios. Él decía que Dios, el Espíritu Santo, lo iba guiando como un maestro enseña a un pupilo, a un alumno, a una alumna. Y el final de ese aprendizaje de Dios lo tenemos en la última de las temáticas de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es la contemplación para alcanzar amor. Captar que todo lo que nos rodea, todo lo que es, subyace ahí un acto de amor de Dios. Percibir que Dios te ama en las cosas inanimadas, Dios te ama en las plantas, en lo que está vivo, en los árboles, Dios te ama en los animales y Dios te ama desde luego en las personas, de manera particular en aquellas y aquellos que unidos a Dios te transmiten ese amor divino, que es un amor gratuito, que es un amor incondicional, que es un amor permanente.
Les decía que hoy quería agregarle una característica muy importante a este amor divino. Es un amor absoluto. Es decir, literalmente absoluto quiere decir que no está atado, está desatado. Lo absoluto es aquello que no tiene ningún tipo de restricción. Cuando decimos que Dios nos ama de manera absoluta, estoy haciendo referencia a la experiencia de muchos místicos y místicas que cuando finalmente despiertan, ¿y por qué despiertan? Pues porque crean un espacio de silencio, de soledad, para poder escuchar esa voz sutil de Dios. Eso es lo que tratamos de cultivar en nuestros lugares de oración contemplativa. Aprender a hacer silencio interior para escuchar esa presencia amorosamente comunicativa de Dios, pero que siempre es muy discreta. Cuando ponemos la atención correcta, empezamos a percibir esa presencia de Dios. Y esa vivencia común de todos los místicos y místicas es captar dos cosas. Por un lado, la absoluta grandeza de Dios, mucho más allá de todo lo que se pudieran imaginar, rompe todos nuestros esquemas, hasta de lo que te imaginas, nos imaginamos como grande, pero al mismo tiempo de que percibes la absoluta grandeza y trascendencia de Dios, sientes, experimentas cuánto le importas. ¿De qué tamaño es el compromiso que Dios tiene con tu vida concreta? No hay nada de tu vida que no le interese. Por eso Dios te contempla con un amor absoluto. En el tiempo que experimentamos ese amor reflejado, dirigido hacia nosotras y nosotros, pareciera que por un instante somos lo único en la mente de Dios. Desde luego que en la infinitud de Dios, el Señor Dios y eventualmente nosotras y nosotros podemos amar así también a todos los demás, de manera absoluta, infinita. Y como les decía, no podemos comparar un infinito con otro infinito. Por eso, en el Evangelio de Mateo, este mismo texto que acabamos de escuchar en Lucas, él lo pone por comparación. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama, pues no sé, a sí mismo más que a mí, no es digno de mí. El Evangelio de Lucas lo dice de una forma muy, muy dura y fuerte. De hecho, si alguno de ustedes tiene una Biblia viejita o por casualidad tienen una de las traducciones protestantes más antiguas, como la de Reina Valera, que lo tradujeron literalmente del griego, en griego dice Lucas, el que no odia a su padre y a su madre, el que no odia, el que no se odia a sí mismo, bueno, desde luego ya ni lo traducen así, ¿verdad? Nuestra sensibilidad ha cambiado, desde luego. Es un lenguaje propio de la época cuando se escribió el Evangelio y desde luego que de acuerdo a nuestra sensibilidad y esa misma palabra puede traer un mensaje confuso, ¿no? Se interpretó muchas veces de una manera literal y terminó haciendo más daño que bien. Por eso, en las traducciones contemporáneas queremos llegar al sentido, ¿no? Aquí el Señor lo que está diciendo es, el que no ha descubierto este amor que es infinito y absoluto, es difícil que pueda vivir su vocación de discípulo o discípula. Y les ponía yo en la explicación, si todavía percibes en tu corazón que tu amor es comparativo, a este grupito lo amo más, a este más o menos, este no lo amo, Dios no lo permita, estos los odio, los aborrezco, quiere decir que no has encontrado, no has vivido este amor infinito de Dios que nos sana, nos transforma y nos vuelve a enviar. Finalmente, y perdón que tome más tiempo, pero es muy importante el mensaje de este domingo. En esos diálogos con el Señor, aprendemos la sabiduría de la vida en esos espacios de silencio a través de lo que San Ignacio denominó el discernimiento.
Todos los días recuerden que nuestra pregunta, cuando oramos antes de entrar al silencio, le preguntamos al Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy? En lo concreto. Y Dios nos responde de manera concreta. Te invito a que hoy, esto desde luego en el silencio de nuestro corazón, como que surge del fondo de nuestro corazón una invitación. Nos puede poner a una persona, un colectivo, algún elemento de nuestro trabajo, de nuestra familia. Con esa forma, una invitación es lo que Ignacio llamaba mociones. San Ignacio nos enseña que para que realmente sea una comunicación de Dios desde su sabiduría, tiene que ser muy clara y concreta, no vaga. Dios no te dice, sé bueno, y no sabes ni por dónde empezar. Dios te dice, toma el teléfono y llama a tal persona que te necesita. Recuerda a tu vecina que parece que ha tenido problemas económicos, acércate, ve si le puedes echar una mano, etcétera. Siempre concreto, concreto, para hoy, para ahorita, de forma concreta. Y los otros dos elementos muy importantes que tienen que ver con las dos parábolas del Evangelio que escuchamos, si el Espíritu me promete, acuérdense la parábola del que está construyendo una torre y el que va a empezar una guerra, a ver si tiene lo que necesita para llevarlo a buen fin, para vencer. En las mociones, eso se concentra en dos elementos. Además de lo que Dios me invita, siento que Dios me regala entusiasmo, es decir, me llena de sí mismo. Entusiasmo literalmente significa lleno de Dios. Y finalmente, siento que Dios me deja en paz, en armonía. Cuando se juntan estos tres elementos, hay que ponernos manos a la obra. Recordemos finalmente, y con eso termino, que la sabiduría se construye sobre la experiencia de muchos años. Entonces, todos los días, si le haces caso a Dios en la manera concreta como te invita a amar, entusiasmándote y dándote paz, te vas convirtiendo en una persona sabia. Que así sea. En esta semana, tratemos de acudir a la escuela de la sabiduría, que es el momento de silencio que cada uno tenemos con el Señor. Buscar un espacio donde podamos prestarle atención. Recordemos que nuestra pregunta fundamental siempre es la misma. ¿Cómo quieres que amemos, Señor? El Señor te va a responder de forma concreta. Va a poner en tu conciencia personas, circunstancias, formas. ¿Cómo puedes tú llevar un mensaje de vida y esperanza a quien lo necesita, a quien te necesita? Estate muy atento, muy atenta de el entusiasmo que el Señor te regala para convertir esto en realidad y de la paz que viene de la armonía y la libertad, es decir, asumir las cosas porque queremos hacer el bien, no porque queremos hacernos cargo del mundo, sino queremos contribuir a la construcción del mundo que Dios quiere. Que Él nos regale una semana de muchas experiencias que nos vayan haciendo crecer en esta sabiduría que da vida. Dios con ustedes.